Pero vale menos, puedes comprar menos cosas, es evidente. Bueno, pues, Javi, una de las mejores coberturas contra la inflación, no teníamos ni idea, pero está escondida justito en Japón. Sí, eso dice en su último informe Simon White, que de hecho tenemos varios gráficos interesantes, si te parece, José, para analizarlo. Primero explicamos un poco la situación de Japón, porque es una situación compleja y poca gente está prestando atención. Se habla mucho, yo sé que es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa a nivel geopolítico, pero poco se está hablando de lo que está ocurriendo en Japón y la gente lo está dejando pasar. El cambio que puede haber en la política monetaria de Japón puede suponer cómo se van a comportar los activos mundiales en los próximos meses. Y es que recuerden que hay un nuevo gobernador del Banco de Japón que sustituye al antiguo gobernador Kuroda y ahora es Kazuo Ueda. Y él se enfrenta mañana a su primera reunión de tipos de interés, donde posiblemente mantenga todas las cosas como están por ahora, mantenga esa política ultra expansiva. Recuerden que Japón ha sido un país que ha vivido en la deflación durante muchísimos años, que ahora está con una inflación de hecho récord, inflación récord que no veían en 40 años. Y claro, ahora la pregunta es, hemos salido de nuestro peor momento y estamos entrando en una inflación, pero tampoco quieren acabar como Occidente, con una inflación descontrolada y luego tener que empezar a tomar represalias para frenar esa inflación. Por lo que está en un momento crítico ahora mismo Japón y algunos inversores están considerando que podría ser uno de los lugares para beneficiarse de cara a la rentabilidad mundial. De hecho, si miramos este gráfico, el primer gráfico de todos, vemos el dato de CPI. Fíjense cómo está incrementando el dato de inflación en Japón. Y dice Simon White, que es quien hace este informe, que claro, ahora mismo el dinero, sobre todo, de Japón, no está invertido en renta variable. Está invertido en renta fija, está invertido en bonos corporativos y bonos sobre todo del Estado. De hecho, el mayor comprador de bonos del Estado es, por supuesto, el Banco de Japón, porque para incentivar la economía, como lo ha hecho, tipos ultra bajos e incluso con el control de la curva, que muchos se preguntan, ¿qué es ese YCC, Yield Curve Control, que se denomina control de la curva de tipos? Básicamente es controlar una curva de tipos para que no se vayan los intereses muy arriba. ¿Qué hace el Banco de Japón? Pues en el 10 años, en el interés del bono a 10 años, lo que hace es que no permite que pase del 0,5%. A la mínima que el interés intenta repuntar al alza, el Banco de Japón aparece para comprar. Y si hay mayor demanda, pues entonces bajan el precio, suben el precio, disculpen, de los bonos, lo que hace que baje la rentabilidad, lo que hace que baje el interés. Entonces, cuando el bono intenta romper el 0,5%, aparece el Banco de Japón para comprar más y más y más bonos para ayudar a que el interés no se mueva de ahí y pueda seguir teniendo esa política monetaria ultra expansiva. Esto, por supuesto, acaba generando inflación. Es lo que ha pasado en Estados Unidos, es lo que ha pasado en Europa, es lo que ha pasado en la mayoría de países que han adoptado una política así, que han adoptado políticas ultra expansivas y que han todavía más alimentado sus balances. De hecho, para que hablemos de balances, fíjense en el gráfico 2. Esta compra de bonos que ha tenido el Banco de Japón, tenemos otro gráfico donde vemos cómo ha incrementado esos balances. Vamos a ver si podemos ponerlo, donde tenemos en líneas de colores, y ahora lo van a ver, ahí lo tienen, el balance del Banco de Japón, comparado con el resto de balances. Si ya se habla de los excesos que ha tenido la Reserva Federal, fíjense en el del Banco de Japón, donde está comparado con la Reserva Federal, con el BOE, con el Banco Central Europeo y con el Banco Nacional de Suiza. Fíjense dónde está situado. ¿Por qué? Pues porque ha continuado comprando bonos, ha continuado expandiendo su balance para ayudar a la economía. Por supuesto, sigue con esa política ultra expansiva, mientras el resto de economías han cambiado ya. Occidente está con una política restrictiva. De hecho, pueden ver cómo se ha girado ya el balance de casi todos los bancos centrales. Se está empezando a girar. Todavía no han hecho mucho en cuanto al balance, pero ya están empezando a girarse. A partir de aquí, Japón tiene una decisión que tomar. Seguimos con la política ultra expansiva. ¿Qué significa esto? Tipos bajos, artificialmente bajos, lo que hace que la gente envíe su dinero fuera, porque no puede obtener rentabilidades en Japón. Por eso uno de los mayores inversores a nivel global son los japoneses, en deuda mundial, porque han tenido que sacar su dinero fuera del país porque en Japón no había rentabilidad. Y ahora el problema es que si empieza a haber rentabilidad en Japón, podrían traerlo de vuelta, repatriar ese dinero, cuando ya vemos de hecho varios fondos de pensiones que están trayendo su dinero de vuelta, están vendiendo bonos estadounidenses y están diciendo, pues ahora como el bono ya está dando una rentabilidad del 0,5, cuando en 2022 el control de la curva estaba en 0,25, pues ya es más interesante, ya me da un 0,5. Pero ¿y si los intereses siguen subiendo? ¿Y si Ueda
que en esta reunión no lo hará posiblemente porque ya el lunes anunció que no va a cambiar el control de la curva de tipos, ni va a quitar todavía la política ultraexpansiva. A lo mejor sorprenden mañana y tenemos una sorpresa y el yen se dispara porque hay un cambio en la política monetaria. Pero si pasamos en las palabras que dijo el gobernador Ueda, posiblemente todavía mantenga todo igual, hasta la próxima reunión, donde ya barajará la posibilidad de cambiar la política. Si mantiene todo igual, todavía los tipos de interés van a ser muy bajos. Pero esto dice Simon White que al final va a tener que revertirse, que tarde o temprano Japón va a tener que poco a poco relajar su política de tipos. Ya en 2022, como les decía, cambió ese control de la curva del 0,25, amplió un poquito al 0,5 y ya se podía mover un poco más el interés, un poco más arriba. ¿Y si amplía de nuevo el control de la curva? ¿Hoy sí empiezan a subir tipos de interés y paran con esa política ultraexpansiva? ¿Qué pasaría ahí? Pues ahí lo primero, podría haber una revalorización del yen, de la divisa. ¿Por qué? Porque si los intereses incrementan, puede ser ya más interesante tener yenes, largo yenes y corto en otras divisas que estén pagando un menor interés. A partir de ahí, de hecho, VS decía que el yen tenía un potencial de revalorización para ellos del 10% en base a que cambiasen las políticas monetarias del Banco de Japón. Otra opción que enfoca más bien Simon White es por la cartera de acciones, es por la oportunidad que ofrecerían las acciones japonesas. Vamos a ver el gráfico 3. Fíjense que normalmente las familias, de hecho estamos viendo lo que tienen las familias en cartera, si son bonos o si son acciones. Como pueden ver, hay un gran diferencial entre la cantidad de bonos que tienen en posesión y la cantidad de acciones que tienen en posesión. Japonesas, estamos hablando. Si empiezan los tipos a subir, ¿qué pasa a los bonos? Que empiezan a perder valor, lo que posiblemente conduzca a que empiecen a vender esos bonos. Porque los bonos que ya tienen pierden valor con respecto a los nuevos. Los buenos obviamente pagan un interés mayor, pero los antiguos pierden valor, estilo lo que le pasó a Silicon Valley Bank con su cartera de bonos cuando los tipos subieron. Bueno, pues podrían vender su cartera de bonos, sus bonos, y empezar a comprar acciones que se viesen beneficiadas no solo por una inflación que está siendo más alta, y por ende las empresas que puedan trasladar eso a sus precios, que tengan esa ventaja competitiva, que puedan trasladar la inflación a sus precios, se beneficiarán en el balance, en su cuenta de resultados, sino también porque a nivel divisa y a nivel rentabilidad puede ser más interesante, y al vender toda la cartera, al vender los bonos, podrían meter el dinero en la renta variable. Renta variable que de hecho en Japón se encuentra a múltiplos muy atractivos desde hace años y con unas valoraciones ridículas. Si miramos de hecho el cuarto gráfico, aquí vemos la posesión sobre todo de los bancos. Fíjense en cuanto a bonos. Tenemos en color, sobre todo nos tenemos que fijar en el gráfico de la izquierda, donde sale total, y ahí podemos ver lo que tienen los bancos en cartera de bonos japoneses. Lo primero, los bonos japoneses serían los de color azul clarito y los bonos extranjeros serían los de color blanco. Como pueden ver, tienen en cartera muchos bonos denominados en yenes. Bonos que podrían vender y podrían trasladar a la renta variable. De hecho, en el otro gráfico que comparte Simon White, que es el siguiente que tenemos, en este gráfico, en el quinto gráfico que tenemos, podemos ver cómo se comportan las acciones, las small caps, cómo lo están haciendo con respecto a sus pares. Y es que dice Simon White que dentro de este movimiento de venta de bonos y trasladándose a las acciones, también sobre todo las de pequeña capitalización podrían ser las más atractivas de cara a hacer eso. Lo primero, por su propuesta prometedora; lo segundo, por sus valoraciones tan atractivas; y lo tercero, por su concepto de baja duración. La duración es un concepto que mide la sensibilidad a los tipos de interés. Obviamente, si los tipos de interés van a subir, porque Ueda, el nuevo gobernador, puede cambiar la política de tipos en cualquier momento, pues entonces no estemos en un activo de alta duración, muy sensible a los tipos de interés. Pues dicen que las small caps japonesas, las pequeñas empresas japonesas, son además de baja duración, tienen una duración muy limitada, por lo que no son casi sensibles a movimientos de subidas de tipos de interés. Y fíjense cómo se están comportando durante todo finales de 2022 y 2023. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, sin llamar la atención, sin salir en los medios, las pequeñas empresas japonesas lo están haciendo mejor que el resto de small caps mundiales, mejor que las europeas, mejor que las emergentes, mejor que Estados Unidos y mejor, por supuesto, que las pequeñas empresas de Reino Unido. Y por último, el último gráfico que tenemos, el gráfico 6,
he sacado el índice Topix para que veamos en los niveles en los que se encuentra. Fíjense el comportamiento que han tenido los índices mundiales. Comportamiento que ha sido correctivo durante todo 2022 y ahora están intentando recuperar durante 2023. Pero fíjense que el Topix, que sería el índice japonés, también podríamos mirar el Nikkei 225, no le está haciendo nada mal. De hecho, está cerca de máximos. Máximos de finales de mediados de 2022, haciendo una especie de figura que se denominaría un cap. Un cap, ahora faltaría hacer un handle, donde se hace una especie de tacita, donde antes sacas manos débiles antes de romper, posibilidad de hacer una rotura al alza. Pero estamos viendo como un índice que se comporta mucho mejor que los índices mundiales. Así que, si tuviésemos que resumir este enfoque de Simon White, sería un ojo con Japón, alta inflación, que poco a poco se puede convertir en un problema estructural, aunque Ueda diga que va a bajar a mitad de año. Si eso se convierte en un tema estructural, Japón, que no ha tenido inflación durante 20 años, que ha vivido en deflación, en caída de precios, y que ahora tiene una inflación que está por encima del 3%, si eso se mantiene, posiblemente Ueda, el nuevo gobernador, tendrá que cambiar la política de tipos de interés, ya sea aumentando el control de la curva, como hemos dicho, está en el 0,5, a lo mejor aumentarlo al 0,75, al 1%, los intereses subirían drásticamente hasta ese tope. Eso haría posiblemente que haya ventas por parte de las carteras de bonos, ese dinero no se queda en el limbo, ese dinero se trasladaría a la renta variable. ¿Y dónde se va a trasladar? Pues a renta variable que tenga una buena valoración y sobre todo si en Japón los intereses están incrementando y el yen consigue revalorizarse, pues a lo mejor el japonés decide quedarse en su propio país e invertir allí con una divisa que está más fortalecida. De ahí que las small caps japonesas puedan ser un buen punto. De hecho, Warren Buffett, en reunión que dio, entrevista que dio hace unas cuantas semanas, una única entrevista que ha dado en 2023, que duró hasta 3 horas de entrevista y que la estuvimos aquí desgranando y viendo todos los puntos importantes de esta, decía sus 5 posiciones en Japón, 5 posiciones que compró en 2021 creo que fue, y que ahora está incrementando también su posición en ellas y que le ha ido muy bien. No solo pagan un dividendo alto, sino que encima se han revalorizado por algunas hasta el doble de su valor. Así que estamos viendo ahí el movimiento que está habiendo en Japón y, por supuesto, todo esto en el punto de mira por cómo puede impactar también a los índices mundiales, a la deuda mundial, porque recuerden, Japón tiene mucha cantidad, hemos visto, de deuda mundial. Podría ser un vendedor de esa deuda si decide repatriar ese dinero de vuelta a casa. Bueno.